Hola, soy Daniel Bosque, esto es nuevamente Club Minero y nuestro invitado de hoy es una persona muy conocida en la minería latinoamericana, un referente de la minería de Bolivia. Estoy hablando de el exministro y conocido profesional, académico, ingeniero geólogo boliviano, nuestro querido Dionisio Garzón, acá desde la húmeda Buenos Aires, a las alturas de La Paz. Hola Dionisio, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo, Daniel. Bueno, a propósito de que tú escribes frecuentemente, que es un halago en Club Minero, dándonos un poco los pantallazos de cómo está la minería de Bolivia, sucintamente, ¿cómo está la minería de Bolivia? ¿Vamos para arriba o vamos para abajo? Bueno, la minería boliviana en este momento está en crisis, como que es casi natural por el crecimiento inconmensurable de la minería informal y por la reducción de los proyectos mineros formales, de los cuales quedan muy pocos en Bolivia. Básicamente una operación a cielo abierto de clase mundial y 5 minas formales de minerales de plomo, plata, zinc principalmente. La minería informal, que controla el 46% del valor exportable de la producción minera, eh, se dedica exclusivamente a la explotación, llamémoslo directamente irracional, de las llanuras aluviales auríferas del noreste de Bolivia. Sí, hemos estado siguiendo estas crónicas. ¿Cómo es el sistema de las cooperativas? ¿Quién financia las cooperativas? ¿Y cómo introducen lo que producen, lo que obtienen en el mercado formal? Bueno, las cooperativas tienen obviamente una ley minera que las clasifica como operaciones de subsistencia, pero en este momento es por su poder político, porque son más de medio millón de gente que se dedica a explotar oro aluvional, tiene un gran poder político, entonces han logrado tener un estatus de control legal e ilegal Ujú. de las operaciones en la selva preamazónica y amazónica también, que tiene el país en el norte. Entonces, básicamente lo que ellos hacen, Perdón, pero esto eh, salió una información y cosas que vos me has contado de gente que los está financiando que no son precisamente bolivianos. sí, obviamente hay pues bastante minería ilegal en este contexto. Como no hay un control adecuado del Estado, entonces toda la gente que quiere entrar a la zona se asocia a una cooperativa y hace un contrato verbal o escrito, pero normalmente solamente verbal, entre un operador, que sería el cooperativista, y el capitalista, que es el extranjero, digamos, ¿no? Normalmente chinos, colombianos, hindús, etcétera, que están en este momento. Entonces hacen un contrato verbal para operación y básicamente acuerdan los porcentajes que gana el capitalista y el operador. Como el sistema cooperativo solo paga regalías mineras que equivalen aproximadamente y en forma general al 2,5% del valor bruto de lo que se exporta. Ujú. Entonces, básicamente la parte que queda para el cooperativista y su socio es bastante grande y por eso se ha hecho un negocio sumamente rentable que no, que compite pues eficazmente con la minería legal, que además de la regalía paga impuestos a las transacciones, impuestos a las ganancias, impuestos a la transferencia de capitales y los impuestos IVA y los demás impuestos normales del mercado local. Entonces,
obviamente toda la gente que viene son aventureros, yo los llamo así, no inversionistas, que se asocian a una cooperativa que es la mejor opción en este momento con la política actual para ganar plata. Entonces, la afectación al medio ambiente, la afectación a la salud, el control técnico Y el y el control asentamiento, político y social, me imagino. eso Sí. básicamente no se practica en la minería actual. Y esa es la tragedia y la crisis que estamos viviendo en este momento. Ahora, y de qué manera? Y sobre los yacimientos y los pedimentos y las áreas que pueden estar en vidriera, en escaparate, para que viniera un inversor formal de la minería global interesado en invertir en Bolivia. Eso, hay una competencia. ¿Se quiere ir el segmento de cooperativas a copar también esos proyectos? Bueno, normalmente los inversionistas, los que vienen son los que llamamos junior, que son los que buscan nuevos proyectos. Sí, Cuando llegan a Bolivia, obviamente se encuentran con un sistema jurídico que yo lo llamo camisa de fuerza, que se caracteriza por ahuyentar al capital extranjero y al capital privado nacional. ¿Por qué? Porque como te decía anteriormente, se paga todos los impuestos sí, y si se hace una operación en las tierras fiscales que sí, normalmente contienen las mejores zonas mineralizadas, sí, entonces obviamente la ley minera dice de que la Corporación Minera de Bolivia tiene derecho a una participación mayoritaria de las utilidades brutas de cualquier proyecto minero. O sea, hay que pagar el 51% al Estado sí, como un plus, sí, una regalía sobre la utilidad bruta de un emprendimiento en área sí. fiscal. Entonces, obviamente, Ahí ningún va. inversionista se va a animar pues a llegar a Bolivia para partir sus Ajá. utilidades por la Y mitad y darle bien. Y solamente entonces, porque está en entonces, reserva fiscal entonces la mitad. Dionisio, estoy hablando con Dionisio Garzón, académico, referente, ingeniero geólogo, ex ministro de Minería, bueno, un empresario emprendedor además. Y entonces, ya que estamos hablando de inversión en inversiones, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira o de no tan cierto en el despegue de Uyuni, del Salar, esa asignatura pendiente del litio mundial, pero que también tiene sus reparos desde el punto de vista geológico, tecnológico? Bueno, el proyecto del litio, obviamente, en Bolivia está, más o menos hay la inversión estatal es la que predomina en Bolivia, es Sí, burocrática, como tú sabes. Más o menos hemos invertido en el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa hasta ahora cerca de 1.000 millones de dólares ajá, y lo que tenemos es una planta piloto de carbonato de litio en Uyuni que tiene una tecnología de los años 70 y tenemos una licitación para el capital extranjero con convenios gobierno a gobierno sí, que está tratando de entrar al salar de Pastos Grandes, a Coipasa y a varios salares que tenemos en el altiplano y en la Puna. Entonces, pero obviamente no estamos avanzando, estamos muy atrasados porque nuestra producción de carbonato de litio es pues a nivel piloto, o sea, por decir algo, 3.000 toneladas al año y básicamente con una recuperación ínfima, más o menos entre 18 y 20% de la recuperación del método que se está usando, lo cual obviamente la hace irrentable con el precio actual del carbonato. Por eso es de que estos proyectos no están avanzando. Entonces, lo que el gobierno está haciendo en este momento es invitar a todo el mundo a que venga a Bolivia. Todos le dicen estamos interesados en el salar, vienen, hacen sus visitas
y presentan un plan para hacer pilotaje también. Entonces, hasta que estos proyectos lleguen a un estado de predesarrollo o de la preingeniería de un proyecto de extracción, va a ser pues mínimo 5 años. Entonces, esa es la diferencia que hay con los proyectos que tienen ustedes en la Argentina o con aquellos de Chile. Entonces, por esa La razón otra es de que diferencia, la otra y la, diferencia y ha la, estado siempre en la característica, ¿no? Ese magnesio abundante, ¿verdad? Esas sí, dificultades para tener una explotación que sea rentable y sí, factible. Ese es un tema con la evolución de estas nuevas técnicas de extracción y de evaporación, etcétera. Se ha estado viendo cómo solventar esa debilidad. sí, básicamente hay soluciones cuando se usa la extracción directa, pero la extracción directa es una técnica que está en etapa de laboratorio todavía. Entonces las plantas no se ha hecho más allá de pilotaje en ninguna parte del mundo. Entonces, en laboratorio ellos tienen recuperaciones del carbonato de litio que superan los 95%, obviamente, pero vaya a saber cómo ocurrirá en el pilotaje de las sales de Uyuni y de Coipasa, que tienen una gran cantidad de magnesio, aunque ahora el magnesio es útil también, ¿no? O sea, está dentro de los metales críticos Claro. y hay una manera de extraerlo paralelamente a la extracción del litio. Pero esa tecnología también está en etapa de laboratorio, entonces eso lleva su tiempo, Mm. pero la idea que deduzco de lo que hace el gobierno, ya se han invitado a seis empresas entre chinas y rusas y más o menos están ahí 20 entre Europa y Canadá que van a venir en los próximos meses y todas van a ser pilotaje. Entonces no sé cómo controlarán, cómo harán la Ajá. estrategia. Pero de todas maneras hay manera de solucionar la baja ley de litio y la alta ley de magnesio que tenemos sobre todo en Uyuni, que es el principal yacimiento. Todo se Bueno, soluciona técnicamente. Lo que sí, no se soluciona es cuando hay una política como políticas, la que claro. he explicado, Mm. que es pues eh, ahuyenta la inversión privada, porque Mm. cuando un proyecto minero saliéndonos del litio, por ejemplo, cualquier proyecto de plomo, zinc, de cobre, lo que Sí. sea, se está implementando, entonces, obviamente cuando están en la etapa ya con resultados positivos de perforación a diamantina, por ejemplo, en el caso del cobre, Bien, hoy, por, nosotros ul- somos dueños del por, suelo, aquí necesitamos una participación del 15, del 20% o este ajá, proyecto no va. Entonces hay varios proyectos que en este momento están en la evaluación preliminar económica, el PEA famoso que se hace cuando ya sí, sí. pasan de la exploración. Entonces hay varios, unos 6 proyectos, entre ellos el proyecto Alcira, Mm. está cerca a Potosí. Hay una cooperativa que si no le dan el porcentaje que pides, pues está parado y es un megaproyecto que tiene un gran contenido de plata y un gran contenido de zinc y plomo más, y en parte es oro en la parte superior. Entonces, básicamente, hay algunos otros proyectos en Oruro y hay en La Paz 2 proyectos de cobre que son muy importantes, cobre con oro, que están en lo mismo. Están en etapa de evaluación preliminar, están queriendo entrar a la factibilidad, pero todos tienen esa traba que es cómo manejar la licencia social que llaman aquí, que es el llegar a un acuerdo de la consulta previa e informada a Seguro. los pueblos nativos, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es en vez de ser un beneficio para ellos, es una traba para el país porque el proyecto se para
y casi ningún inversionista Problema que no se tienen queda en el país. problema que no tienen las cooperativas. Las cooperativas tienen No, las la, cooperativas no las toca nadie. El Estado claro, no se mete claro, precisamente por lo que he dicho. Ellos esa- manejan el poder sí, en este momento es un político, ¿no? tema, una corriente latinoamericana, ¿no? Que ha mutado Sí, la minería ilegal, ha cambiado de método por minería artesanal, tradicional, ¿cierto? Y ahí se enmascaran una serie de cosas, ¿no? De garimpeiros, narcotráfico, bueno, circuitos, sí, circuitos completamente informales también para declarar el oro que se extrae, ¿cierto? Y de repente que vaya para no sé dónde. Bueno, muy interesante, vamos a seguir charlando en alguna otra oportunidad de Dionisio. Dionisio Garzón, referente de la minería boliviana, muchísimas. un gusto de estar contigo, Daniel. Y cuando gustes podemos hablar otra vez.